buenas noches. Muy buenas noches. Brillo. Brillo, si no tíreme brillantina, ¿vio? La brillantina que usan la nena. Así hacemos de cuenta que cae oro del cielo. Señor les bendiga. ¿Vieron alguna vez caer oro? Oren, ayunen, oren y van a ver. No para jactarnos, sino para que se pueda ver cuando cae oro de la nada. Cuando hay presencia de Dios suceden esas cosas. Bueno, muy buenas noches. Señor les bendiga. Muy bienvenida, Ida. Dios les bendiga mucho. Gracias a los que están aquí. Gracias a todos. Gracias, Bombona, por estar aquí también. El Señor les bendiga a todos. Muy buen año a los que nos saludamos. Bueno, muy buenas noches allí del otro lado, los que están del otro lado. Mi tocayo Ramón debe estar mirando, ¿no? Digo yo. No creo, anda con fiebre. Javi debe estar mirando ahí también. O no sé. Vamos a ver. Bueno, Señor les bendiga, les saludamos a todos los que están allí, que nos conocen, nosotros, porque esto es bueno, porque esto queda plasmado para la historia. Entonces, cuando ellos conozcan al Señor, cuando ellos también hablen de Dios como nosotros, se van a acordar y van a decir, yo me acuerdo que me nombraron en un video ahí, y de ahí parece que me marcaron, che, no me puedo escapar de Dios, no me puedo escapar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a seguir. Miren, les cuento una fresquita, no como dicen los chicos, no para tomar, no confundan. Les cuento una fresquita. Bueno, no me prestan atención. No les cuento entonces. ¿Les cuento a ustedes una fresquita? Bueno, hoy iba a la tarde trabajando y me preguntaba esto, ¿no? ¿Por qué el Señor siempre busca la manera de encontrarse con nosotros? Porque el Señor siempre busca la manera de glorificarse, porque el Señor siempre trata de mostrarse a nuestras vidas y trata siempre de hacer algo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo quieren hacer? A ver, díganme por qué, porque concéntrense, por favor. ¿Por qué? A ver, díganme por qué. Es lo que yo espero, ¿Por qué? O sea, es lo que yo creo y eso, yo hoy recibí esta respuesta preciosa de que el Señor trata siempre de encontrarse con nosotros, trata de manifestarse a nuestras vidas, trata de mostrar su gracia, su favor, porque Él nos ama. Y Él quiere mostrar su amor a cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes entienden lo que le estoy diciendo. Él siempre está tratando de mostrar lo que Él es y cómo Él nos ama, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando a veces tenemos que hacer las cosas para Él y no lo hacemos, aun cuando lo cambiamos por otra cosa, ponemos en primer lugar otras cosas, aun cuando no prestamos atención, aun cuando estamos con la mente en otra cosa, Él siempre trata de hacer algo, llamarnos la atención para que nosotros entendamos que Él nos ama y que Él no quiere que nosotros nos perdamos, que nos perdamos nuestras almas en el infierno, sino también que no perdamos el tiempo viviendo sin la presencia de Él, porque es hermoso vivir en la presencia de Él. Cuando uno está en la presencia de Él, hay sanidad, hay restauración, hay liberación, hay seguridad, hay confianza, hay esperanza, hay paz, hay gozo, y de eso les quiero hablar hoy. Amén, porque hablamos el día domingo. ¿De qué hablamos el día domingo? A ver, voy a tomar prueba, voy a anotar acá en el boletín. ¿De qué hablamos el domingo? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué hacía Balaam? ¿Qué era?
Vidente, sí, pero ¿qué hizo qué quiso hacer? ¿Qué hizo de mal? Desafiar la fe del pueblo, la bendición del pueblo. Todos a marzo. Todos a marzo. ¿Qué hizo de mal? ¿De qué hablamos? ¿De qué se refería? A ver, de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Por favor, léemelo de nuevo. Acércate acá y léemelo, por favor, porque yo quiero que lo aprendan a esto, porque si no, tengo que volver a predicar lo mismo. A ver, tráelo, mi compañero de lectura, ahí se lo va a dar, ahí su hermano, el ungido. Sí, dice. ¿Apostasía o apóstata? Apóstata o apostasía. Apostasía es renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o un partido político. Que abandona, que renuncia públicamente a sus ideales. ¿Y qué quiere decir? Que reniega de su fe. Religiosamente, en religión, no porque nosotros seamos religiosos, o sea, religiosamente buscamos a Dios todos los días. No confundamos religión, que se dice por ahí que una persona es religiosa. A ver, yo soy religioso. Y usted me puede decir, pero no que las mujeres con vestido largo, no. Religioso en el sentido de buscar a Dios religiosamente todos los días, de hablar con Él todos los días. Amén. Religioso es el otro que vive en la iglesia o hace cosas para la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos del servicio de Dios. Y ese es el apóstata. ¿Cómo? Claro, no le toca el corazón lo que suceda a la otra persona. Entonces, la apostasía, hablamos sobre Balaam, que era un profeta, un vidente, en ese tiempo se le decía vidente, que quiso maldecir al pueblo de Dios. Entonces, él apostató de su fe o de su relación con Dios, porque Dios le hablaba, Dios hablaba con él. Él escuchaba la voz de Dios. Y él cuando consultó a Dios, Dios mismo le dijo, no hagas eso porque este pueblo bendito es. Amén. ¿Usted bendito? ¿Usted bendita? Amén. Tengo que hacer así como, ¿usted bendito? ¿Usted bendita? Amén. ¿Usted bendito? Muy bien. Pues, si no le firmo a usted, le muestro, Pero tienen miedo a la cámara. Bueno, y de eso le quería hablar porque ¿qué es lo que sucede? En estos tiempos hay demasiado, y no me quiero perder una cosita, pero ahora sigo, acá me están reclamando, me están pinchando, me están punzando en el espíritu, yo pienso en el espíritu, me está punzando. ¿A quién es el que va a dar la palabra ofrenda? Bueno, venga, hermano, hermana, ¿quién viene? Venga. Me están punzando en el espíritu, me están dando con... Hoy el hermano Mauro da Silva puso una palabra tremenda de proverbio sobre la ofrenda, ¿no? ¿A dónde se va? Ahí. Al lado acá del lector del... Muy bien, Hernán, ahí. Sale más lindo en el... Bueno, la palabra de ofrenda está en 2 Corintios 9. 2 Corintios capítulo 9. Versículo 6. Versículo 6. Márquenlo en su Biblia, en sus Biblias, márquenlo para que ustedes tengan, para que ustedes puedan explicarle a la gente qué significa. Hay gente que padece porque no sabe honrar a Dios, ¿sí? A todos nos costó esto, ¿sí? El ofrendar, el sembrar y todas estas cosas. Pero una vez que aprendimos, ya Dios nos bendijo.
Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hasta ahí la palabra. Y bueno, ¿y qué entendía, no? Yo hice referencia como el campamento, ¿no? El campamento que vamos a hacer para los chicos es que uno siembra de corazón sin escatimar el bolsillo, ni el dinero, ni demás, ¿no? Entendiendo de que yo en las oraciones provoco a Dios para que pase algo. He escuchado que a ver qué vamos a hacer, que siempre, porque el enemigo nos va a poner pruebas donde quiere bajarnos nuestra fe, pero entiendo de que uno tiene que seguir y no tiene que escatimar a ofrendar, pero tiene que darlo gozosamente, para que los chicos que vayan conozcan verdaderamente a Dios, porque ese es el propósito, ¿no? De ganar almas para Cristo. Y bueno, y algunos se van a bautizar, que no se bautizaron, que no pudieron, y a mí se me venía esto, ¿no? Y no solamente nos va a recompensar económicamente, ¿no? Sino en lo espiritual. Yo lo veía en lo espiritual, cómo nos hace crecer día a día, ¿no? Y si yo miro para atrás, pero no para retroceder, sino para testimonio, ¿no? Cómo me costaba dar ante una palabra, cómo me costaba estar al frente de todos y decir, ¿no? Me temblaba todo el cuerpo, se me hacía un nudo en la garganta. Claro. Pero al ver que Nos pasa todo. Al ver que Dios día a día uno en la búsqueda uno se va fortaleciendo y esas cosas se van minimizando. Si bien alguna vez se nos pasa fuerte, ¿no? Pero yo creo que en el crecimiento uno se da cuenta de que Dios nos va dando entendimiento, sabiduría, como para poder dar la palabra y como para hacer lo que Dios manda, ¿no? En su palabra, ¿no? Acá estamos hablando de sembrar, ¿no? Y que es mejor sembrar que dar que recibir, ¿no? Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Yo en estos tiempos, en este año que pasó, el 2020, yo le preguntaba a los chicos, ¿no? ¿Qué sacaban qué exaltaban ellos de bueno, de todo el año que pasó, más allá de la pandemia? Y yo le decía desde mi punto de vista, de las cosas que pasé yo, es que más allá de la cuarentena y demás, nosotros no paramos de trabajar, gracias a Dios, nunca. No nos faltó el alimento, seguimos trabajando con los chicos, que fue una bendición, porque uno cuando trabaja es cuando ahí ya va dejando de lado las cosas demás, ¿no? El hablar del hermano, el chusmerío, y vas dejando de lado todas esas cosas, porque vos te enfocás en los chicos, que es el ministerio que nos puso Dios, ¿no? Y uno se tiene que enfocar más en la palabra, porque te hacen preguntas. Yo le decía al pastor, te hacen preguntas que algunas veces te dejan con la boca abierta, pero uno tiene que estar preparado para poder decirle y explicarle lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque es santa y nosotros, como decía, no tenemos que hacer apostasía, ¿no? De decir lo que a nosotros nos parezca, sino lo que Cristo nos quiere hablar a nosotros. La palabra de Dios es verdadera, fiel y se cumple. Bueno, hasta ahí la palabra. Espero que sea de bendición como lo es para mi vida. Amén. Bueno, ¿quién va a orar? ¿Quién va a hacer una oración? ¿Hace una oración usted, hermano? Una oración. Yo los invito a ponerse todos de pie.
reverencia al Señor. Cierren sus ojos. Y si nos podemos tomar de la mano todos. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por este día que nos has regalado, Padre. Gracias por dejarnos abrir los ojos un día más, Señor, porque tus misericordias nos alcanzan día a día, Señor. Tú eres bueno, misericordioso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor, por hablar algo en contra de ti o de tu voluntad, Señor. En este día entregamos nuestro corazón, Señor, predisponemos nuestro tiempo, Señor, para que la palabra que nos dé el siervo, Señor, sea de bendición para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que la pongamos por obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a la viuda, al huérfano, al menesteroso, Señor. Alcanza a aquellos que no conocen, Señor, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Fíjate a aquel que está en situación de calle, Señor, susténtale un plato diario, Señor. Dale siervos, Señor, que le lleven tu palabra, tus buenas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y en este tiempo de cuarentena yo creo que es de bendición, Señor, porque el Evangelio no se ha quedado quieto, Señor. Lo seguimos buscando aún más, Señor. En este tiempo tan difícil, Señor, nos seguimos levantando como guerreros, Señor, en Cristo Jesús, Señor, dando la victoria, Señor, para alcanzar esas almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levántanos día a día, Señor, y en el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Muy bien. Muy bien, mi Dios. Gracias, mi Dios. Bueno, preparó, ¿no? Amado hermano. Yo les quiero leer algo que está en Mateo capítulo 25. Versículo 14. No quiero dejar pasar algo que no sé si está la hermana Karina por ahí. Si le puede mandar un mensaje a la hermana Raquel que nos envíe un video. Yo le aprovecho esto porque yo sé que queda plasmado esto. Ella publicó un video donde la gente que supuestamente se pone la vacuna, y es todo una farsa, para que ustedes y los que, sus familiares y a todos los que ustedes conozcan, y porque esto va a quedar plasmado, el que lo vea lo vamos a subir porque merece que todos lo vean y que todos puedan hablar esto y que se difunda. ¿Por qué? Porque le quieren hacer creer a la gente que se están poniendo la vacuna y es todo una farsa. Entonces está filmado, está todo filmado, entonces está publicado. Entonces me gustaría que ustedes también después lo promocionen, porque está filmado, nada más, ¿sí? Así que lo vamos a subir en el grupo de la iglesia, ¿sí? Yo creo que no, pero cada uno va a tomar su propia decisión, pero nosotros viendo lo que tiene que ver eso, por eso le decimos, no, porque, esto es como que, hermanos queridos, a veces uno siempre lo toman como si fuese uno rebelde, o como que uno está en contra de todo, de la sociedad o de lo que implanta el Estado, el gobierno.
porque la palabra dice que hay que estar sujetos a las autoridades, pero a ver, si las autoridades dicen te vas a tener que poner un chip, te vas a tener que poner una vacuna que no está probada, que no están seguros de que sea efectiva, entonces yo no lo voy a hacer, que me perdone, porque esto ya lo hablamos en el tiempo de que apareció Jesús, que nació Jesús. Era el tiempo de los macabeos y era el tiempo donde el poder político negociaba con el poder eclesiástico de la iglesia. Entonces, por eso yo les pido que ustedes sean sabios, que lean, que traten de informarse, porque esto ya sucedió en tiempos pasados, ¿no? Entonces, que no caigamos en eso. Así que bueno, solamente para tener cuidado, cada uno va a tomar su propia decisión, pero yo con esto no quiero conflictuar a nadie, pero está comprobado en esos videos de cómo engrupen a la gente y de cómo creen que la gente es necia o mediocre y la quieren embaucar y quieren hacer cosas que la gente se aplique la vacuna, cuando no, ellos no se la están aplicando, es todo un teatro, ¿sí? ¿Amén? Bueno, gracias a la hermana Raquel que subió eso y que se pueda difundir, porque si no, todos vamos a terminar manipulados, ¿sí? ¿Amén? Bueno, después véanlo. Bueno, Uno piensa la lógica. Yo siempre fui a la lógica. Yo siempre cuando vamos a todo, vamos a la lógica. sí, Supuestamente la vacuna, supuestamente, para el mundo, tiene que estar 25 grados bajo cero. sí, O sea, si a mí me ponen 25 grados bajo cero, se me pone el brazo. que agarra hipotermia. Es lo que no me cierra a mí verdaderamente, ¿no? Porque la calientan para colocarla. Claro, sí. Yo, no, sinceramente, uno, por eso, infórmense, no es el tema para hablarlo ahora, pero yo solamente quería comentarlo para que ustedes cuando lo vean en la página de la iglesia, que también lo puedan promocionar y mandárselo a sus contactos, para que la gente no caiga. O sea, mi obligación es decir la verdad sobre eso, después yo quedo libre de todo, ¿sí? ¿Amén? Claro. Sí, pero yo ya le dije, yo le advertí. Bueno. Muy bien. Bueno, hágale caso. Bueno. Sí, me permita ir porque así vamos a la palabra. Por favor, porque si no después me retan, ¿sí? Bueno, es eso, ¿sí? Yo les quiero hablar ahora Mateo capítulo 25, versículo 14. 25, versículo 14, el libro de Mateo, ¿sí? Y es entrar al reposo, ¿sí? ¿Entrar a qué? Reposo. ¿Y qué es el reposo? A ver, ¿qué significa? A ver, que alguien me lo pueda decir. Ayunar. Descansar, muy bien. Reposar. ¿Vieron cuando uno pone una reposera? Por eso se le dice reposera, porque y es hermoso. Le dicen perezosa, perezosa, porque es un lugar donde uno se pone ahí y ya puede ser una hamaca. Para el pastor. Los chicos, por favor, ¿sí? Si no, no vamos. Sí, bueno, sí. Porfi, que alguien atienda a los chicos, porfi. Bueno, entrar al reposo, y acuérdense que hablamos de la apostasía. ¿Y qué les quiero decir con esto? El que apostata, el que es apóstata, el que toma la apostasía como si, es difícil que entre en el reposo. Por eso yo quiero seguir con lo que estaba hablando y quiero que ustedes entiendan y quiero que ustedes crezcan. Porque si no, ustedes pueden ser presa fácil del diablo, ¿sí? Amén.
Y bueno, aquí mi colaborador va a leer el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14. Sí. Sino que después... Parábola de los talentos. ¿Por qué el reino de los cielos es como un hombre? ¿Por qué? Porque está seguido. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, siervo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los vaqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué al que tiene le será dado y tendrá más? Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Muy bien, cada vez mejor, ¿eh? Muy bien, se ve que le tiene cortito ahí la hermana Sabrina. La hermana Sabrina le debe estar
tomando examen. Muy bien, muy bien. Te felicito. Vieron que no es difícil, cada vez el hermano lee mejor, se va asociando con la palabra, va tomando forma la palabra. Y yo les quería hablar de esto porque es una palabra muy fuerte, fuerte en el sentido del contenido de la palabra, ¿no? Porque quiero hablarte de esto. Y sé que espero no te moleste y no te ofendas por lo que voy a decir, pero aquel que es rebelde al llamado, es difícil que pueda entrar en el reposo de su Señor. Porque aquel que es rebelde al llamado, ¿qué es lo que pasa con el que es rebelde al llamado? A ver, ¿qué es lo que pasa? Aquel que, por ejemplo, si yo llamo a Dylan, vení que tal día tenés que tocar y ¿qué pasa si él no viene? Se pierde la bendición. ¿Qué pasaría? Claro, se pierde el gozo del Señor. Entonces, cada vez que nosotros somos llamados por Dios, cada vez que nosotros no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, no entramos en el reposo y no vivimos reposadamente. Por eso aquel que se revela, fíjense que yo hoy examinaba esto y pensaba que vieron que las ovejas, ¿cómo viven las ovejas? ¿Solas? No, como el pastor. ¿Cómo? ¿Cómo viven? En rebaño, Bueno, en manada, ¿no? Ah, Muy sí, bien. maná. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo viven los cabritos? Dispersos. ¿Usted vio alguna vez una manada de cabritos? No. Siempre están dispersos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rebelde es difícil que pueda entrar en el reposo del Señor, de su Señor. Léame Isaías, búsqueme Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18. Yo quiero que ustedes vean cómo se cumple la palabra y cómo se va a cumplir la palabra en nosotros también. En nosotros. Porque, a ver, les hago una pregunta, a ver. ¿Quién les llamó a ustedes? ¿Yo, el hermano? No, ustedes vinieron porque quisieron. Ahora están acá, no sé por qué están. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá, hermano, ustedes? No. ¿Qué hacen ustedes acá? No, Dios les llamó. Y ustedes están porque Dios les trae. Entonces, son obedientes al llamado. Entonces, el que obedece al llamado entra en el reposo del Señor. Fíjense que el que no obedeció fue echado. Isaías 32, versículos 17 y 18. Vio que estamos relajados, hoy estamos relajados, estamos reposados hoy. Está fresquito, está lindo, o ese ventilador, no sé, a mí me pega como una brisa acá. Debe ser que está brisa por ahí, no sé. Isaías 32, versículos 17 y 18. ¿Qué dice? Con voz fuerte, voz de mando, con voz de trompeta, con voz de capitán, de general, de teniente, de sargento. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Ahí es? Sí. Muy bien, a ver, el otro lenguaje, a ver, el de Reina Valera, a ver, ¿lo puedes leer por ahí, por favor? Ahí la hermana Evelyn que está ahí, yo la comprometo, siempre. Dice lo mismo en lenguaje actual y el lenguaje español, el de Reina Valera, dice lo mismo. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué dice?
que va a estar en paz, su pueblo que va a estar confiado, va a estar seguro, va a estar en el reposo. Está hablando en el tiempo de Isaías para el tiempo cuando iba a venir el Señor, cuando los cristianos iban a recibir el Espíritu Santo. Hoy en día, fíjense que nosotros muchas veces estamos bajo presión, bajo el temor de la pandemia, que uno se puede enfermar, que accidentes, cosas que suceden, pero tenemos paz, tenemos gozo. Hay algo que nos cambió la vida, hay algo que... A ver, ¿cómo pasaron la Nochebuena y el Año Nuevo? ¿La pasaron bien? A ver, ¿bien? ¿Todos bien? A ver, ¿todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos la pasaron bien? ¿Todos la pasaron bien? Amén. Bueno, muy bien, amén. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple la palabra. Estamos viviendo reposadamente, en paz, seguro, y el pueblo de Dios es como que está continuamente en paz, a pesar de que sucedan cosas muy difíciles, como lo que estábamos hablando recién, porque vamos a ser presionados, vamos a tener inconvenientes nuevamente, porque van a querer encerrar a todos otra vez. Así que, pero quiero hablarte de esto, de entrar al reposo de nuestro Señor, entrar al reposo de nuestro Señor, ¿sí? Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Entonces, cuando aquí dice la parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, sus bienes. En este caso, el Señor, cuando es ascendido a los cielos, los discípulos que estaban con él, y después cuando se le apareció a los discípulos, a los 120, cuando estaban allí, también les habló de lo que había en el reino de los cielos, lo que significaba el reino de los cielos, lo que era establecer el reino de los cielos, y dice, le entregó sus bienes. ¿Por qué? ¿Le entregó qué? Le entregó autoridad, le entregó potestad, le entregó facultades a los discípulos, ¿sí? Amén, préstenme atención, por favor, ¿sí? Por favor, porque si no, nos desvirtuamos, ¿sí? Porque yo quiero que entiendan esto, yo quiero que entiendan el llamado, porque yo esto ya lo prediqué. Entonces, yo quiero que ustedes lo tomen en serio, hermanos, porque si no, tengo que volver a predicarlo. Si no, el jueves o el domingo no lo predico de nuevo, yo no tengo problema. Y quiero que realmente lo tomen en su corazón, porque cuando ya lo toman en su corazón, después ya no tienen problemas. Yo creo que si pasaron bien la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo, es porque ustedes estuvieron en la presencia de Dios, buscaron a Dios y tuvieron esa paz que solamente Dios puede dar a sus hijos, ¿sí? Así que, y uno dice que dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice, fíjense que el hermano Hernán en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, leyó que dice que repartió dones a los hombres, como él quiso, y a ustedes se les fue dado dones. Hermanos, háganse responsables de lo que Dios les dio a ustedes, porque yo me tengo que hacer responsable de lo que Dios me dio a mí. Y de hecho yo estoy haciendo esto porque Dios me dio una responsabilidad y yo lo tomo. El rebelde es difícil que pueda entrar al reposo de su Señor. El rebelde al llamado es un apóstata. Es una persona que toma la apostasía para sí y empieza a tener conflictos. Siempre es conflictivo. Siempre, como dicen, le busca la quinta pata al gato. O le busca el error a todo, porque trata de evitar el ser responsable. Porque cuando yo soy responsable, yo me quedo en un lugar y hago lo que tengo que hacer, pese a que los otros estén divirtiéndose. ¿Cuántas veces, hermanos, yo les digo esto? ¿Por qué? Porque ustedes hoy lo toman como viene y
tal vez no ven la trascendencia de sus vidas. Pero el día de mañana ustedes van a tener que estar delante de un velatorio y van a tener que dar una palabra. Porque lo van a deschavar, van a decir, no, él es cristiano, que diga algo. Porque Dios lo va a permitir, porque Dios nos va a confrontar. Los va a confrontar a ustedes. Y ustedes tienen que estar preparados. Y ustedes tienen que saber entender que Dios va a usar sus vidas. Si nosotros fuéramos rebeldes al llamado de Dios, es difícil que entremos al reposo del Señor. Esto no es como los santiagueños que están durmiendo ahí y tomando sombra y duermen la siesta y todo eso. En Mendoza también se duerme, así que en otras provincias también. Pero quiero decirles esto, ¿por qué? Porque es tiempo que ustedes sean responsables de lo que... Por eso les estoy diciendo, vean el video, pásenlo, porque tenemos que tocar trompeta. A ver, ¿qué dice el atalaya que hace? A ver, el atalaya que está de vigilia, está en la torre, ¿qué hace cuando ve venir al enemigo? ¿Qué hace? Toca trompeta, hermanos. Esto lo predicamos, lo hablamos, por eso yo quiero que ustedes siempre refresquen la memoria y tomen la palabra y que lo lean. Porque yo tengo que avisar que la gente se va a poner una vacuna que no sabe ni lo que es todavía. Entonces, ustedes, porque el día de mañana, hermanos, si no, ustedes van a estar llorando un familiar por un error, y fue un error, sí, pero murieron 30.000. Pero tenemos que estar atentos, hermanos, porque nosotros somos la voz de Dios. Y el otro día hablábamos, si entre sacares lo vil de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, cuando nosotros sacamos lo vil de nuestra boca, lo hacemos precioso y hablamos la palabra del Señor. Hablamos lo que Dios quiere que hablemos. Por eso, muchas veces, ¿cuántas veces Dios a nosotros, los que Dios nos dio talentos? Porque, a ver, ¿a quién le dio talento Dios? A ver, levanten la mano. A ver, ¿a usted no le dio nada? ¿A Dios? Dios sí que le dio. A todos nos dio talento. ¿Amén? Amén. A todos nos dio talento. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Saben por qué? Porque yo les predico esto y yo después, yo les voy a decir, Señor, yo les prediqué, yo le hablé. Cada uno de ustedes tiene talentos. Y esto lo vuelvo a repetir después de que ya lo he predicado varias veces. Y el mensaje ha sido distinto, pero les estoy hablando lo mismo. Ustedes tienen talento y a mí no me van a tener que rendir cuenta, van a tener que rendir cuenta a Dios. Y de Dios no nos escapamos. Esa canción que siempre tocan, que es muy hermosa. ¿A dónde iré? ¿No? Porque no podés huir de la presencia de Dios. Entonces, entendamos eso y prestemos atención, ¿sí? Amén. ¿Tienen talentos? Amén. A ver. ¿Tienen el llamado? Amén. A ver, ¿tienen el llamado? Amén. ¿Van a ser rebeldes al llamado? No. Ah, estaban prestando atención, ¿eh? Ah, si decían amén, saca el cinto. Saque el cinto ahí, al rincón, a dirección. Ahora va a lavar la ropa y va a planchar. Hermanos queridos, los que están del otro lado, ustedes todos tenemos llamado porque dice que repartió dones a los hombres. En Efesios 4, léame a alguien por favor, Efesios 4, capítulo 4, versículo 7, 8, por favor. Efesios 4, versículos 7 y 8, por favor. Yo sé que quieren estar relajados, hermanos, pero sí, estamos en el reposo del Señor, pero bueno, léalo, por favor. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Otra vez, Efesios capítulo 4. Hermanos, si ustedes manejan la palabra, nunca van a tener temor, nunca van a tener inseguridad, nunca van a
van a ser incrédulos, sino que siempre van a estar creyendo que Dios va a hacer algo con ustedes y que siempre les va a dar más, porque la gracia de Dios no se termina. Miren ustedes y piensen ustedes, el rey David, aunque era rey y tenía de todo, le seguían llegando ofrendas. Salomón tenía riqueza más que todos. Todos los hombres de la tierra, ninguno tuvo riqueza como tuvo Salomón. Y la gente todavía le seguía llevando cosas. Porque cuando uno está con Dios, Dios te da más, te da más. Por eso dice así que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que formar del talento que Dios me dio. A ver, yo tengo, si a mí me dio 5 Dios, yo ya tengo, 1, 2, 3, 4, 5 que predican, ya está. Gané los 5 talentos. Señor, ya estoy. ¿Me podés llevar? No, todavía no es el tiempo. Dios sabrá. Pero ganamos 5 talentos, ganamos almas de lo que Dios nos dio. Vamos formando 5 o 10 o 20 o 100 personas el tiempo que Dios determine para nosotros en nuestra vida. Porque ustedes no se dan cuenta, pero ustedes saben que son referentes hoy en día. Ustedes son referentes, que hay gente que los está mirando, hay gente que está queriendo ser como ustedes. Hay gente que quiere estar como ustedes. Hay gente que quiere la paz que ustedes tienen. Entonces, debemos entender esas cosas, hermanos queridos, porque muchas veces cuando Dios te da talento, como a este que le dio 5, a veces tienes que hablar lo que tienes que hablar porque Dios te dio talentos. Hermanos, yo les conté el día martes, no estaba. Tuve que estar en un velatorio, desde la mañana, del día anterior a la mañana y hasta las 2 de la tarde más o menos. Y yo decía, Señor, ¿por qué estoy acá? Y aparece una persona y me dice, por favor, da la palabra a vos, porque vos sos pastor, yo sé que... hermanos, a ver, uno tiene que estar preparado. ¿Ustedes creen que a mí a uno le gusta estar en los momentos difíciles y ver a la gente triste, llorando? No, pero es nuestro trabajo, es nuestro oficio. A ver, decirle al que está al lado, es tu oficio, decirle al que está al lado, es tu oficio. Es tu oficio, porque el día de mañana lo vas a hacer y lo vas a hacer con tanta naturalidad, con tanta tranquilidad, que van a decir, la verdad que es impresionante cómo esta persona habló estas cosas, ¿sí? Pero no son nuestras palabras, sino son las palabras del Señor. Y muchas veces Dios te va a decir, entra al reposo de tu Señor, porque acá dice, al que ganó 5 talentos, asimismo, al que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado, dice, otros 5 talentos sobre ellos. Dice que ganó 5 talentos sobre ellos, dando referencia a que lo que yo tengo lo tengo que multiplicar. Amén. Lo que yo tengo lo tengo que multiplicar, y así es la vida también. O sea, a ver, ¿quién tiene negocio acá? ¿O quién hace negocio acá? A ver, levante la mano. Levante la mano, todos. Hay algunos que están levantando la mano. Ahí no. Bueno, levanten la mano. Bueno. ¿Ustedes qué hacen? ¿Suman o restan? Sumamos. Bueno, muy bien. Entonces, en la vida siempre hay que sumar. Siempre hay que sumar. La familia crece. Suman. Después, los nietos. Cada vez más pañales. Cada vez más. La olla, primero eran 2 y era chiquita la olla. Después la olla creció. Y después crece, después tiene que hacer la olla. Nosotros en casa teníamos la olla esa grandota.
La popular. Entonces, pero crece, siempre sumando. ¿Por qué? Porque Dios dijo al hombre, cuando lo creó, le dijo, fructificad y multiplicaos, y los bendijo. Entonces, si nosotros entendemos ese principio, tenemos que multiplicarnos, tenemos que multiplicar lo que Dios nos dio. Tú no te puedes quedar con lo que tienes. Tú no puedes ser la misma persona siempre. Para mí sería un fracaso venir de acá a 2 años y ver a los hermanos que están siempre en la misma situación. Sería un fracaso. Me voy a otro país, me voy a mi país. Digo, fracasé acá en la Argentina, me voy al Paraguay. Claro, hermanos, porque ustedes tienen que crecer. Recién el hermano Hernán decía muy bien, correctamente, a él le costaba dar un mensaje, una palabra, le costaba orar. Conocemos a una persona, un hermano que se acuerdan que una vez no quería orar, él no quería orar. Y un día agarramos y estábamos en la reunión de varones y dijimos, bueno, tiene que orar usted, hermano. Y agachamos la cabeza y la persona se quedó dura y no sabía qué decir y tuvo que orar. Hoy es evangelista, dice que es evangelista. Entonces, fíjense cómo Dios va cambiando nuestras vidas. Por eso es necesario multiplicar los dones, sumar, entender que Dios nos llamó con un propósito, y el propósito es multiplicar, es sumar, no restar. Amén. Amén. Y eso también va a hacer que en la vida de cada uno de nosotros empiece a fluir lo que Dios quiere, ¿sí? Que empiece a multiplicarse. Miren, y dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que le dice, bien, lo reconoce, le da una distinción, y es como que le dice, has hecho un buen trabajo. Como los chicos hoy salieron a vender ensalada de fruta, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Bien? A ver, digan fuerte. ¿Cómo le fue? Bien. Más fuerte. ¿Cómo le fue? Bien. Y eso le tiene que dar más ánimo. Es difícil que cuando ustedes salgan con la bendición, es difícil que les vaya mal. Hermanos, por eso entiendan. Cuando uno les dice, hagan esto, háganlo. Porque antes de que lo hicieran ustedes, lo hizo uno. Y sabemos que Dios respaldó. Siempre hay respaldo de Dios cuando nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos. Como decía el hermano, estamos sembrando para los chicos para que vayan al campamento. Y estamos trabajando sobre eso para que ellos también entren en el gozo del Señor. Estamos siendo obedientes al llamado. No somos rebeldes al llamado. Aquí lamentablemente este que recibió 5 talentos entró en el gozo de su Señor. No solo lo felicitó su Señor, como que le dijo, bien, hiciste lo mismo que hice yo. Y ¿saben qué lindo sería que el día de mañana, cuando nosotros nos encontremos con Jesús, a ver, ¿quién piensa que se va a encontrar con Jesús acá? A ver. ¿Y saben qué lindo sería que cuando nos encontremos con Jesús, Jesús les pueda decir a ustedes, bien, buen siervo fiel y fiel? Qué lindo sería que te diga así, ¿no? Ahora entra en el gozo de tu Señor. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, lo mucho también te voy a poner. Entra tranquilo porque sos parte del pueblo. Entra tranquilo porque sos parte del cuerpo. Esta es tu casa. Allí está nuestro Padre.
Y dice que vamos a vivir todos los días delante de Él. Aquel que toma el llamado, sabe lo que tiene que hacer. Porque camina por donde debía caminar. Camina por donde debía caminar, porque Dios te marca un camino. Yo sé que muchos a veces queremos caminar por nuestros propios caminos, pero dice la palabra de Dios que los caminos del hombre son buenos en su propia opinión, pero muchos son de perdición. Ancho es el camino de perdición que lleva a la muerte, más angosto el que lleva a la vida. Entonces, seamos sabios, seamos entendidos. Muchas veces Dios nos va a decir, bien, buen siervo fiel, porque meditaste en lo que merecía pensar, meditaste sobre ello, reflexionaste sobre ello, pensaste sobre ello, y no dijiste cualquier cosa, no hiciste cualquier cosa, sino que dijiste lo que yo quería que digas. Para muchos, hoy en día ustedes están en el gozo, en la presencia del Señor, pero va a llegar un momento que van a ser responsables, como el Señor le dijo a Pedro. Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro e irás a donde no quieras. Dando a entender que muchas veces el Espíritu Santo te va a llevar a donde tal vez no quieras estar, pero Dios te necesita en ese lugar. Muchas veces vamos a estar con gente que no quiere saber de Dios, pero Dios nos dice, quédate acá, porque voy a hacer algo con esta persona. Quédate con esta persona porque yo dentro de un rato la voy a tocar. Y necesito que le digas cosas. Y necesito que tú reflejes mi amor para que Él me conozca. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense y piensen en esto, hermanos. El Señor no le reclamó lo mismo a cada uno, sino que a uno le dio 5 y a otro le dio 2 conforme a la capacidad. No es que le dijo, bueno, yo te doy 5, 5 y 5. Por eso me gusta esta versión, porque está en otros evangelios también, pero en esta especifica bien y dice que a uno le dio 5 porque tenía capacidad y al otro le dio 2 porque tenía menos capacidad. Por eso, si tú estás del otro lado y los que estamos aquí, uno dice, bueno, pero yo no tengo la capacidad que tiene Miguel, mirá cómo toca la guitarra, toca la batería, toca el bajo, predica, no sé, tiene una sonrisa incomparable, nadie sonríe como él, siempre está de buen humor, yo no lo tengo a eso, pero bueno, Dios te dio conforme a tu capacidad. Lo que puedes sobrellevar, lo que puedes portar, Dios te lo ha dado. Por eso tampoco tengas envidia de aquel que puede tener muchos talentos, porque Dios se lo dio y la persona puede llevarlo. Yo no puedo tener envidia, es como que si yo tuviera envidia de Jesús, porque Jesús tenía todos los dones, era perfecto, era santo y yo no puedo llegar a su estatura. Y claro que no, porque Él es único. Él podía llevar sobre sí mismo los talentos y la responsabilidad de ir al sacrificio por nosotros. Nosotros no, nosotros hubiéramos abandonado. Hubiera pasado alguien con un camello lleno de ofrendas y bueno, con esto me voy, me vivo la vida loca.
como dijeron muchos. En Estados Unidos hay muchos cantantes, Romeo Santos y todo eso, que está, ay, las mujeres, ay, que dice que las mujeres, dice porque dice que tienen, por resentimiento engañan a los hombres. Hoy estaba escuchando, y dice, ay, pero él es cristiano, era cristiano, tomó la apostasía para sí. Entonces, tenemos que entender que nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Amén. Siempre sirviendo al Señor. Siempre bendiciendo a Dios. Siempre siendo testimonios para Dios. No podemos nosotros dejar de lado el llamado. Yo no puedo ser rebelde al llamado. Porque el llamado me lleva al gozo de mi Señor. Miren lo que dice aquí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A ver, si Dios nos dio un talento, es para multiplicarlo. Es para multiplicarlo, no es para guardárnoslo. Porque ¿qué pasa con la gente? A mí me hace acordar, y escuchen esto, hermanos, porque es gracioso, de una persona que tenía plata en el banco y lo tenía en pesos. Y muchas veces le dije, comprá dólar, hermano, porque el peso se va a devaluar. No, yo creo en el peso. Bueno, hoy tienen menos plata de lo que tenía antes. Porque lo guardó, porque no multiplicó sus talentos. Y dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjense que aquel que tuvo uno solo, porque yo creo que Dios le dio una oportunidad, no lo multiplicó, por lo menos lo hubiera puesto en el banco, por lo menos lo hubiera puesto, es como hacemos ahora, nosotros lo ponemos en el Facebook, en algún momento va a dar frutos, en algún momento alguien lo va a entender, en algún momento muchos van a entender que todos tienen un llamado, pero que el que es rebelde al llamado no puede entrar en el gozo de su Señor. No puede entrar en el gozo de su Señor. Ni tampoco puede recibir felicitaciones del Señor. Que no le dicen, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste lo otro? Pero si somos infieles, ¿cómo Dios nos va a dar? Nosotros debemos entender que cuando Dios nos da algo, debemos cuidarlo como oro. Como oro. Ustedes, cuando uno tiene algo de oro, algo precioso, ¿qué es lo que pasa? A ver, hermanos, présteme atención a aquel que tiene un anillo de oro, una cadena de oro, o un hijo que vale oro, o una hija que vale oro. ¿Cómo lo cuida? Lo guarda. ¿Lo pone en el tacho de basura? No. Lo ama, lo cuida, lo guarda, sabe dónde está, sabe cómo es, lo reconoce. Los hijos son como oro. Y nosotros, hermanos, ustedes quizás no lo ven, pero en el caso mío yo los veo como hermanos, como hijos pequeños, porque sé que la palabra se me ha revelado y yo doy gracias a Dios porque Dios me ha revelado la palabra y puedo entenderla y puedo interpretarla y puedo vivir sobre la palabra. Pero veo que muchos todavía están trabajando con la palabra.
todavía la tienen ahí, la amasan en su corazón. Dios muchas veces nos va a decir a nosotros, los que recibimos el llamado, los que recibimos el llamado, los que no somos rebeldes al llamado. Porque el llamado demanda. A ver, ¿el llamado qué? Demanda. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes le preguntaron, a ver, ahí tenemos a Dylan. Dylan, ¿cuesta venir cuando hay que tocar? ¿Es fácil? Es difícil, hermano. Él quiere ir a jugar a la pelota, tal vez. Tal vez quiere estar haciendo ocio porque tiene vacaciones. Pero cuesta. Y muchas veces tenemos que renunciar a nuestras cosas. A nuestras cosas, las cosas que amamos. Porque Dios nos está demandando, nos ha llamado con un propósito santo. Para que Él nos pueda decir, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántas veces cuando ya Dios nos llama, tuvimos que actuar como deberíamos actuar como hijos de Dios ante una necesidad que hicimos? Empezamos a orar. Dijimos, bueno, hay que orar. Bueno, hay que llevarla a la iglesia a la persona. ¿Cuántas veces corrimos hacia donde Dios quería que corramos? Porque nos llamó. Y si nos llamó es porque nos amó. Él podría haber elegido otra persona, otras personas. Pero ¿qué pasó? ¿A quién llamó? A nosotros. ¿Y nosotros merecemos el llamado de Dios? Porque éramos viles, éramos pecadores. ¿Saben qué? Yo les puedo decir esto con mucha confianza. La gente que estuvo en el velatorio, son todos vecinos, la mayoría vecinos que me conocen de años. Y yo sé que ellos jamás pensaron que yo podía dar una palabra de esa manera, que yo podía bendecir a una persona de esa manera, que yo podía hablar de esa manera en un momento tan difícil. Y yo sé que ellos quedaron sorprendidos. Por eso Dios también lo va a hacer con ustedes. Muchas veces abrazamos lo que nadie quería abrazar. Amén. Amén. Muchas veces abrazamos lo que nadie quería abrazar. Muchas veces tuvimos que tomar responsabilidades que nadie quería tomar. Pero ese es el siervo, el buen siervo y fiel. Que en lo poco es fiel y en lo mucho Dios le va a poner. Amén. Porque dice que a este que tenía uno y lo guardó, le dijo, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Fíjense que aquel que tiene se le dará más. Y a veces decimos, hermanos, y yo lo sé, ¿eh? No, que el pastor, total, el pastor está bendecido. No, que aguante él, total. Pero a ustedes les va a pasar lo mismo. Cuando ustedes estén más crecidos y estén más bendecidos, van a decir, no, acuérdense que también tienen que decir, bueno, Señor, si tú me bendeciste, es para soportar. Si tú me hiciste fuerte, es para llevar esto adelante. Dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjense, yo se lo voy a parafrasear, hermano, para terminar y para cerrar con esto. Aquel que no trabaja para el Señor, aquel que no sirve al Señor, aquel que no acepta el llamado del Señor,
aún lo que piensa tener, le va a ser quitado. Y ustedes piensen en personas que han conocido cómo Dios ha hecho. Aún lo que piensa tener, le será quitado. Por eso aquel que es rebelde al llamado, no sirve a Dios, no va a entrar al gozo de su Señor. Tú puedes estar mal, tú puedes tener muchos problemas, tú puedes tener aflicción, tristeza, puedes perder un ser querido, puedes tener muchísimas complicaciones. Pero tienes que servir al Señor. Tienes que servir al Señor. Y servir al Señor no es difícil, hermano. Solamente hablar de Él, dar testimonio de lo que Él hizo con nosotros. Y si nosotros recibimos carga de otras personas, solamente tenemos que entregársela a Él. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cuando yo tomo la carga de otros, enseguida tengo que entregárselo al Señor. Porque dice que el que tenía talento y no hizo nada, fíjense que le dijo, y al siervo inútil. Fíjense que le dijo inútil. El inútil, ¿qué es? El que no es útil. El inútil es el que nunca hace nada. Dice, inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo voy a terminar con esto, hermanos. El Señor no le está hablando a gente desconocida. El Señor le está hablando a gente que conoce su palabra. A gente que vio el mover de Dios. A gente que conoce la presencia del Espíritu Santo. No le está hablando a cualquier persona. Le está hablando a aquellos que conocen la misericordia, la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, aquellos que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Muchos, como decía un pastor por ahí, que quieren hablar en lenguas. Y no lenguas, digamos, quieren hablar en lenguas para decir que hablan en lenguas. Pero eso es para fortalecerse uno mismo. Y hay muchos que le dan a la lengua, que es distinto. Pero el hablar en lenguas es para fortalecerse uno mismo de las cosas que tiene que sobrellevar. Así que yo te animo, me quedo corto porque muchas veces, hermano querido, hermana querida, siervo, sierva querida, muchas veces nosotros desechamos cosas de nosotros que tuvimos que desechar para tomarlo del Señor. Esperamos cosas, aún seguimos esperando, aún seguimos creyendo, pero no te canses de esperar. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Por eso reparte a uno, a dos, a tres, a quien puedas, háblale de Cristo. Siembra la palabra. Siembra, imparte lo del Espíritu Santo a los demás. Empieza a moverte en la dimensión de Dios. Empieza a entender que hay un plano espiritual en el cual nosotros somos partícipes y podemos impartir lo de Dios. Donde nosotros vamos, el Espíritu Santo se mueve. Donde nosotros vamos, Dios se mueve. Donde nosotros estamos, el Espíritu Santo de Dios hace algo con las personas. Habla de Cristo, habla de Jesús. No te canses de hacerlo, no te canses de hacerlo. No seas rebelde al llamado, no seas apóstata. No tomes la apostasía para tu vida, sino que toma el llamado del Señor para que puedas entrar al gozo de tu Señor. Amén. Así que, Señor les bendiga mucho. Que puedas entender que Dios te ha llamado, que tienes la posibilidad de entrar al gozo de tu Señor y vivir reposadamente, como si estuvieran siempre en una reposera o en una pileta, al costado de una pileta, en una reposera tomando sol.
A ese estilo, a ese nivel es lo que Dios nos quiere llevar. Por eso te bendigo, espero que el Señor te haya hablado. Yo le animo a cada uno de los hermanos y las hermanas que también puedan volver a ver el video y que puedan entender que muchas veces el llamado cuesta, el llamado nos hace rechazar muchas cosas que queremos abrazar también a veces, pero es momentáneo. Todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros amamos, Dios lo va a suplir. Y si hoy no tienes lo que tienes, Dios te dará algo mejor, te dará algo mejor. Pero Dios es fiel, Dios se manifiesta en tu vida porque te ama, porque te ama, porque te ama. Amén. Señor te bendiga mucho.
siempre me abraza. Amor nunca falla, siempre me abraza. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Siempre me abraza. Nunca falla, siempre me abraza. Siempre me abraza. Amor nunca falla, siempre me abraza. Enséñanos a ser familia. Padre, enséñanos a ser familia. Padre, enséñanos a ser familia. Padre, enséñanos a ser familia. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar.